Detención temprana de cáncer de próstata. Esta tiene como objetivo detectar el cáncer de próstata en estadios tempranos a través de la realización de pruebas de tamización de oportunidad ajustadas a la edad del hombre. La población sujeto son hombres entre 50 años y 75 años. Este tiene atenciones incluidas que son brindar información y educación frente a la toma de las pruebas de tamización y la importancia de reclamar el resultado, realización del tacto rectal, orden de PSA cuantitativa, que es una prueba sanguínea de próstata, gestión y entrega de resultados, registro de información, asignación de próxima cita y remisión a otros servicios o ruta integral de atención en salud para la población con riesgo o presencia de cáncer de próstata según hallazgos clínicos o factores de riesgo identificados en el paciente. En talento humano, el profesional en medicina general o médico especialista en neurología es el que se hace a cargo de este. En la parte de descripción del procedimiento se deben realizar la evaluación clínica e identificación de factores de riesgo y síntomas individuales relacionados con el desarrollo del cáncer de próstata con el fin de determinar si hay riesgo y o sospecha de enfermedad y determinar la conducta a seguir, tamización o proceder con el diagnóstico según hallazgos. Informar los procedimientos a realizar y posible malestar que genera el tacto rectal, informar las conductas a seguir según los resultados de las pruebas de tamización, entregar a los hombres un carnet que incluya fecha de la tamización, profesional que realiza el procedimiento y información frente a la importancia de regresar por el resultado de su prueba, derechos y deberes en salud. También registrar en el sistema de información del programa de cáncer de próstata y en los registros administrativos vigentes el componente de tamización que debe incluir mínimo fecha de la tamización, fecha del tacto rectal, fecha del informe de la PSA, resultados del tacto rectal y del PSA. En el procedimiento de tamización de cáncer de próstata se evalúa entre hombres entre 50 y 75 años que se les hace en el examen clínico de la próstata, tacto rectal, cada 5 años o en mayores de 40 años con factores de riesgo, antecedentes familiares o que sean de raza negra. Los hombres entre 50 años y 75 años se realizarán un antígeno prostático en sangre y la realización del tacto rectal por parte del profesional en medicina general entrenado, con una frecuencia de cada 5 años y previa explicación de los potenciales riesgos y beneficios para el paciente, promoviendo una toma de decisiones concertada. Hay que tener en cuenta que en los hombres susceptibles de tamización se debe solicitar el antígeno prostático específico PSA para que cuando asista a la consulta de medicina general ya esté disponible el resultado y se proceda a la realización del tacto rectal. Si la entrada es por la consulta de medicina general, primero se realizará el tacto rectal y se solicitará el PSA, el cual se debe realizar después de 10 días de realizado el tacto rectal, agendando la toma de la muestra y la consulta para la entrega y lectura de los resultados. Por consiguiente, en aquellos hombres con identificación de factores de riesgo individual o hallazgos clínicos, se debe establecer una clasificación del riesgo de desarrollar cáncer de próstata en concordancia con los criterios descritos en la guía de práctica clínica para cáncer de próstata y las intervenciones definidas en la ruta integral de atención en salud para la población con riesgo o presencia de cáncer o cáncer de próstata. Si los resultados de los dos exámenes son normales, se comunicarán estos resultados al usuario y se fijarán los controles a seguir. Si el resultado del antígeno prostático es anormal, pero el tacto rectal es normal, se repetirá un nuevo antígeno prostático en el curso de los siguientes meses. Si persiste elevado, se remitirá y gestionará la consulta con el especialista en urología en un tiempo no mayor a 4 semanas, de acuerdo a lo definido en la ruta integral de atención en salud para la población con riesgo presencia de cáncer de próstata.
Si el resultado del tacto rectal es anormal, se remitirá y gestionará la consulta con el especialista en urología en un tiempo no mayor a 4 semanas, de acuerdo a lo definido en la Ruta Integral de Atención en Salud para la Población con riesgo o presencia de cáncer de próstata. En pacientes con resultados anormales en la biopsia, generar una alerta para que se realice la gestión del caso de acuerdo con las intervenciones descritas en la Ruta Integral de Atención en Salud para la población con riesgo o presencia de cáncer o cáncer de próstata. En la parte de información para la salud, se debe tener en cuenta que durante este procedimiento se deben brindar las siguientes informaciones. Primero, factores de riesgo para cáncer de próstata. Segundo, derechos sexuales y reproductivos. Tercero, procedimientos de tamización, en especial en la realización del tacto rectal y la necesidad de hacerlo combinado con el PSA cuantitativo. Cuarto, condiciones físicas para la toma del PSA. Quinto, conductas según resultados de la tamización y verificando los resultados de las pruebas de tamización que sean positivas, es necesario realizar pruebas confirmatorias. También se debe tener en cuenta que la realización de las actividades de asesoría, educación e información se deben registrar en la historia clínica y en los registros administrativos vigentes. El plan de cuidado está dividida en 3 fases. La primera es brindar asesoría sobre el resultado e importancia de continuar el proceso para la confirmación diagnóstica. El segundo es registrar en historia clínica el resultado anormal y el tercero registrar resultados y observaciones en el carnet. En la parte de gestión para la tamización de cáncer de próstata, se debe tener en cuenta que como parte de la gestión a cargo del coordinador de la unidad de tamización en la institución de servicios de salud, se deben realizar las siguientes acciones. Primero, garantizar que la oportunidad en el proceso de tamización con PSA, toma, lectura y emisión del informe de resultados no supere los 15 días calendario contados a partir del día de la toma de la muestra. Segundo, es realizar el seguimiento a la oportunidad en la entrega de los informes de resultados por parte del servicio de laboratorio clínico, generando el plan de mejoramiento cuando la oportunidad exceda los 15 días. Tercero, recepcionar y verificar los resultados de la PSA. Cuarto, registrar en el sistema de información del programa y en los registros administrativos vigentes la fecha de toma de la muestra de PSA, la fecha del resultado de la PSA, el resultado de la PSA, la fecha de recepción del informe, los valores de referencia de la prueba según la casa comercial del kit, el valor cuantificado del PSA en miligramos sobre decilitro y fecha de la próxima tamización de acuerdo a lo registrado en el resultado. Quinto, revisar, interpretar y seleccionar los informes de resultados negativos de PSA. Y sexto, registrar en historia clínica el resultado normal de la PSA y anotar la fecha de la siguiente tamización. En la parte de instrumentos, insumos y dispositivos es importante tener en cuenta que sin perjuicio del cumplimiento de los estándares de habilitación para el servicio de laboratorio clínico, consulta de medicina general, medicina familiar, urología o enfermería, el laboratorio clínico debe contar con los insumos para generar el reporte cuantitativo de la PSA. Asimismo, se debe contar con un espacio que propicie la privacidad del hombre para la realización del tacto rectal, guantes de látex, bata desechable, lubricante de uso médico con o sin anestesia local. Pueden ser como la vaselina, aceite mineral o licodina jalea. Finalmente, disponer de material de información, educación y comunicación como cartillas, manuales o rotafolios que permitan la entrega de información y comprensión de los procedimientos para la detección temprana del cáncer de próstata. Ahora vamos con la detección temprana de cáncer de colon y recto, que tiene como objetivo detección del cáncer de colon y recto en estadios tempranos a través de la realización de pruebas de tamización poblacional organizada en hombres y mujeres, en una población sujeto de hombres y mujeres entre 50 años y 75 años.
Las atenciones incluidas son brindar información y educación frente a la toma de las pruebas de tamización y la importancia de reclamar el resultado. Orden de test de sangre oculta en materia fecal con inmunoquímica. 3 muestras en días diferentes o colonoscopía según disponibilidad. Gestión de resultados y entrega de resultados. Registro de información. Registrar en el sistema de información del programa de cáncer de colon y recto y en los registros administrativos vigentes en el componente de tamización que deben incluir mínimo fecha de la consulta, fecha de la orden de las pruebas de tamización, realización y hallazgos de las pruebas de tamización. En la parte de descripción del procedimiento se debe tener en cuenta que al realizar las pruebas de tamización poblacional organizada para la detección temprana del cáncer de colon y recto en hombres y mujeres mayores o iguales a 50 años y en grupos de individuos con factores de riesgo personal y o familiar para detectar cáncer colorectal. Debe tener en cuenta también que la realización de la prueba de tamización se debe realizar según grupo de riesgo, es decir, hombres y mujeres iguales o mayores a 50 años que presenten sangre oculta en materia fecal. Se debe hacer una inmunoquímica cada 2 años o colonoscopia cada 10 años cuando ésta se encuentre disponible. Ante la presencia de factores de riesgo en el individuo, este debe ser derivado a la ruta integral de atención en salud para la población con riesgo o presencia de cáncer o cáncer de colon, para que la tamización sea realizada siguiendo las indicaciones allí definidas. Se consideran también unos grupos de riesgo, los cuales son: primero, individuos con antecedentes familiares de cáncer de colon y recto no hereditario. Segundo, individuos con antecedentes familiares en primer grado de poliposis adenomatosa familiar, más conocida como PAF, clásica con prueba genética positiva o en aquellas familias con criterios clínicos en las que no se ha identificado la mutación causal. Tercero, individuos con sospecha o antecedente familiar de cáncer de colon y recto no polipósico hereditario. Cuarto, pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Quinto, individuos con antecedentes de pólipos adenomatosos del colon. Y sexto, individuos con antecedentes de pólipos hiperplásicos del colon. Hay que tener en cuenta que en aquellos individuos con identificación de factores de riesgo individual o hallazgos clínicos se debe establecer una clasificación del riesgo de desarrollar cáncer de colon y recto en concordancia con los criterios descritos en la guía de práctica clínica para este cáncer y las intervenciones definidas en la ruta integral de atención en salud para la población con riesgo o presencia de cáncer o cáncer de colon y recto. En caso de resultados anormales de las pruebas de tamización, registrar en historia clínica el resultado, realizar búsqueda activa de los individuos y asignar cita de entrega de resultados con médico general o enfermera profesional entrenada a quienes solicitarán la colonoscopia y o biopsia respectiva. También en pacientes con resultados anormales en la colonoscopia o la biopsia, generar una alerta para que se realice la gestión del caso de acuerdo con las intervenciones descritas en la ruta integral de atención específica de cáncer de colon y recto. También se debe instruir a los pacientes que ante la presencia de síntomas debe acudir a su servicio de salud para la valoración y solicitud de exámenes complementarios. En información para la salud hay que saber que durante el procedimiento se debe brindar la siguiente información. 1. Factores de riesgo y síntomas de alarma: pérdida de peso, melenas o sangrado rectal activo, masa abdominal palpable, cambio en el hábito intestinal. 2. Consumo de alimentos rico en fibra como frutas y verduras o granos integrales. Evitar el consumo de carnes procesadas o embutidos.
Práctica de actividad física regular. 3. Promover el uso de los servicios de salud cada 2 años para proporcionar la realización de pruebas de tamización poblacional organizada a partir de los 50 años o antes si existen factores de riesgo o sintomatología para ofrecer las pruebas correspondientes en concordancia con las intervenciones definidas en la Ruta Integral de Atención en Salud para la población con riesgo o presencia de cáncer o cáncer de colon y recto. 4. Educar sobre los procedimientos a realizar. 5. Conducta según resultados de la tamización. 6. Resultados de las pruebas de tamización. Si son positivas es necesario realizar pruebas confirmatorias. Y 7. Importancia de continuar el proceso para la confirmación diagnóstica. El plan de cuidado está definido en el referente o encargado del programa de tamización o de la unidad de atención de cáncer de colon y recto. Debe hacer búsqueda de los resultados de exámenes solicitados y los interpretará definiendo la conducta a seguir. Los resultados de exámenes normales se los comunicará a los pacientes y fijará los controles a seguir. Con resultados positivos se los comunicará al paciente y gestionará la realización de la colonoscopía, biopsia o consulta con especialista indicado en forma prioritaria, asignándole cita durante la misma visita. También a esto se debe derivar a la Ruta Integral de Atención en Salud para la población con riesgo o presencia de cáncer o cáncer de colon y recto para proceder de acuerdo con los resultados de las pruebas diagnósticas con el tratamiento requerido considerando las intervenciones descritas en la mencionada RIS. En la parte de gestión para la tamización de cáncer de colon y recto se tiene en cuenta como parte de la gestión a cargo del coordinador de la unidad de tamización en la institución de servicios de salud, que se deben realizar las siguientes acciones. 1. Garantizar que la oportunidad en el proceso de tamización, toma, lectura y emisión del informe de resultados no supere los 15 días calendarios contados a partir de la toma de la muestra. 2. Realizar el seguimiento a la oportunidad en la entrega de los informes de resultados por parte del servicio de laboratorio clínico y de colonoscopía. Generar plan de mejoramiento cuando la oportunidad excede los 15 días. 3. Recepcionar y verificar los resultados de las pruebas de tamización que fueron realizados. 4. Registrar en el sistema de información del programa la fecha de toma del test de sangre oculta en la materia fecal o la colonoscopía, la fecha del resultado de las pruebas realizadas, el resultado de las pruebas realizadas, la fecha de recepción del informe, los valores de referencia de la prueba según la casa comercial del kit y la fecha de la próxima tamización de acuerdo a lo registrado en el resultado. Y 5. Revisar, interpretar y seleccionar los informes de resultados negativos o normales de las pruebas de tamización y anotar la fecha del siguiente examen. En este caso se debe informar a la persona y brindar pautas de cuidado y definir fecha de la nueva tamización. En la parte de instrumentos, insumos y dispositivos, se debe tener en cuenta que sin perjuicio del cumplimiento de los estándares de habilitación para el servicio de laboratorio clínico,